Entonces, comenzamos. Bueno, antes de comenzar, deseo realizar un breve preámbulo. Que versa sobre... Hay dos tipos de personas. Bueno, hay cuatro tipos de personas, pero básicamente hay dos formas de vivir. Podemos vivir desde la evolución consciente o desde el inmovilismo inconsciente. En términos generales, todas las partículas conscientes de vida, que así se nos califica en los Vedas, en sánscrito es Jiva Chaitanya, es la terminología sánscrita. Estamos atrapados en una dimensión que se llama la existencia material. Entonces, esta existencia material es una prisión cósmica. Nosotros pensamos que estamos aquí de vacaciones para divertirnos, para cumplir con deseos, con proyectos, con ambiciones, pero todo eso simplemente es una programación de Matrix. El universo cósmico es la gran Matrix, en la que gobierna y programa constantemente esta prisión cósmica. En sánscrito se le denomina Maya. Maya, la traducción sería percepción errónea de la realidad. Lo que nosotros consideramos nuestros escenarios cotidianos, nuestra cosmovisión, está siendo filtrada, programada por Matrix. Es decir, en función de lo que nosotros deseemos obtener de Matrix, de nuestros objetivos, de nuestros proyectos y ambiciones, entonces Matrix nos va poniendo filtros para que podamos adaptarnos a esa ficción. Todo lo que nosotros consideramos la vida aquí es una extraordinaria y gigantesca ficción. Eso es la realidad. De hecho, en los Vedas se dice Adrishtam drishtavan nakshet bhutan navadanyata bhutam bhavad bhavishyat cha suptam sarva raho rahaha. Esto es en sánscrito. Es decir, el mensaje oculto de todo el conocimiento védico es que todo lo que está acaeciendo en las tres fases del tiempo, pasado, presente y futuro, es simplemente una proyección onírica de la energía ilusoria de Maya, de Matrix. Extraordinario, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nos programa Matrix? Para que realmente aceptemos plenamente, sin arguir, sin ningún tipo de argumentación, que todo lo que cada día nosotros experimentamos, eso pensamos que es una realidad. Y estamos viviendo en un sueño cósmico. En los Vedas se dice, especialmente en la Brahma Samhita, que es una de las secciones más importantes del conocimiento védico, son los escritos que recibió, las enseñanzas que recibió Brahma. Brahma es el arquitecto cósmico de este universo específico. Y él explica que este cosmos, no este cosmos, sino la existencia material,
configurada por infinidad de universos. Nosotros estamos viviendo en el universo más diminuto de la existencia material. Esto es la información que nos facilita la cosmología védica. Entonces dice que este conglomerado infinito de universos es el sueño de Mahavishnu. Mahavishnu es la primera expansión de Sankarshan. Sankarshan es la segunda expansión de Baladev. Y Baladev es la primera expansión de la divinidad suprema que en los Vedas se describe como Krishna. Ete chansakala pumsa Krishna stu bhagavan swayam. Esto se determina en el Bhagavad Purana. Entonces, toda esta configuración de infinidad de universos es el sueño de Dios. Estamos viviendo el sueño de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los sueños no tienen una realidad esencial. No perduran en el tiempo. Entonces, la manifestación cósmica o la existencia material tiene una secuencia de creación, un desarrollo y finalmente una desintegración. Es decir, esta creación cósmica es obsolescente, está supeditada a la obsolescencia. Tiene un principio y una caducidad, programada por Matrix. ¿De acuerdo? Son conceptos profundos que, claro, para los que os estáis integrando es algo desconocido para vosotros. Pero gradualmente, si perseveráis, pues iréis adquiriendo y familiarizándoos con todos estos conceptos. Estos son conceptos de filosofía Vedanta, es decir, conocimiento supremo. Vidya Bhagavata Adi, se explican los Vedas. El conocimiento supremo, la ciencia suprema, no es la física, ni las matemáticas, ni la sociología, ni la política, ni la economía, ni las matemáticas, todas esas disciplinas, ni la nanotecnología o la microbiología. Los Vedas dicen no, ese conocimiento es irrelevante. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no perdura en el tiempo y está relacionado única y exclusivamente con el plano físico y psíquico de la existencia material. Entonces por eso se dice, ¿no? Vidya Bhagavatavadi. Conocimiento supremo es el conocimiento de el origen del universo, de esa entidad suprema, de las tres categorías fundamentales de la realidad, que son la entidad suprema, el espacio y el tiempo y la materia. Estos tres conceptos se tratan y son el fundamento de todo el conocimiento védico. Y después hay otros dos componentes que son la Jiva Chaitanya, el conocimiento de la entidad espiritual o de las partículas conscientes de vida que residen dentro de la energía material o la prisión cósmica de Matrix, y después de Kala. Kala, ¿sabes qué significa? El tiempo. Y el tiempo es el gran supervisor, el gran controlador de todos los incidentes, de todas las secuencias de creación, desarrollo y desintegración de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, comentábamos al inicio que hay dos formas de vivir. Vivir desde la consciencia de la evolución o el progreso espiritual, o vivir desde el inmovilismo y la inconsciencia. El 99% de la sociedad contemporánea
están viviendo desde el inmovilismo de la inconsciencia. Conforme a la perspectiva del conocimiento védico y de los grandes sabios y de las enseñanzas que nos transmite Krishna en el Bhagavad Gita. Hay personas, ese 99% de la población de este planeta en particular, este planeta insignificante en un universo insondable, viven para morir. Y un 1% del colectivo mueren para vivir. Es decir, el postulado o la premisa fundamental del conocimiento védico de los Vedas se fundamenta en morir para vivir. Y qué interesante, ¿no? Porque este concepto lo desarrolló en el siglo XVIII el gran filósofo alemán, que se le denomina el último del modernismo, Friedrich Hegel. Y postuló lo mismo. Es decir, tenemos que morir para nosotros poder navegar en esa corriente de evolución espiritual. Es un imperativo. Los Vedas dicen, no es una opción, es un imperativo. Dice, vosotros, las partículas conscientes de vida, tenéis que diluir por completo, fulminar por completo el ego, el ahankara. Ahankara vimudatma, que dice Krishna en el Gita. Ese ego que no es nuestra verdadera identidad. Ese ego es el impostor que ha asumido las funciones que le corresponden a nuestro ser, pero que le hemos dado el poder, la plena potestad, para que Él sea el timonel, el que dirija nuestras vidas. Entonces, desde tiempos remotos, desde los albores de la creación de esta manifestación cósmica, ese ahankara, ese ego, ese impostor, ese ego falso, es el que rige nuestras vidas. No en esta, desde que entramos en contacto con esta dimensión material o este plano de Matrix. Entonces, todo el conocimiento védico se fundamenta en el objetivo de fulminar, pulverizar por completo el ego para que nuestra verdadera identidad espiritual de una forma gradual y paulatina vaya emergiendo, se vaya posesionando de nosotros, es decir, vaya asumiendo la responsabilidad de penetrar y de navegar en la corriente de la evolución consciente o del progreso espiritual. Ese es el objetivo. Desafortunadamente vivimos en una ignorancia colectiva que está como un aluvión, está arrastrando a la humanidad hacia el abismo de la ignorancia más profunda, ¿no? Y vemos cómo está el planeta. Conflictos sociales, guerras, caos es lo que predomina. No hay paz, no hay prosperidad, no hay armonía, no hay un espíritu fraternal y solidario entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos fluctuando en ese vórtice de ignorancia de Matrix. Y Matrix constantemente está reprogramando la red, o sea, el universo, constantemente. Constantemente es una reprogramación. Y Krishna lo explica muy bien, ¿no? Purusha prakrityestohi bhunte prakritim gunam karanam guna sangasya sad asad yoni jammasu.
Krishna nos explica en el Gita, dice, todas las partículas conscientes de vidas que están atrapadas en esta red de matriz están combatiendo, luchando arduamente por subsistir, pero debido a la ignorancia están siendo transportadas en diversos escenarios, espacios, tiempos totalmente disfuncionales y de ficción. Por eso no podemos tener paz. Por eso no existe armonía en nosotros, ni tampoco con el escenario, el entorno que nos circunda. Entonces, el Bhagavad Gita son las enseñanzas del Señor Supremo, o como se le denomina en los Vedas, de Paramesvara. Ishvara Parama Krishna, se dice en el primer texto de la Brahma Samhita. Krishna es el controlador supremo de todo lo que existe, no simplemente dentro del ámbito de Matrix, sino también en la dimensión divina, porque existe un universo espiritual cuyas leyes son diametralmente opuestas y distintas las que rigen la Matrix de la materia, el universo físico. Y esto también lo explica Krishna en el Gita, ¿no? Parastasmat tuvabo anjo vyakto vyaktat sanatana yasa sarve subhutesu nasatsuna vinasyati. Dice mi querido Arjuna, y cuando toda esta programación de matriz del universo físico se desintegra, existe una dimensión que es perenne, que es indestructible. Y es allí donde yo y los que están liberados o esas partículas conscientes de vida perfectas residimos. Krishna lo asevera categóricamente en el Gita. Y Krishna es la autoridad suprema. ¿Cómo sabemos que Krishna es la divinidad o Dios es la autoridad suprema? Porque Krishna en el capítulo 10 lo dice, Aham sarvasya prabhavu mata sarvam pravartate iti matva bhajantema buddha bhava samambitaha. Dice, yo soy la fuente original de los mundos materiales y espirituales. Dice, y los sabios que tienen conocimiento perfecto de esto, ellos se conectan constantemente conmigo y me sirven y me aman con todo un profundo devoción. Pero Krishna dice, ¿hay alguien que pueda decir en la historia de que yo soy el origen del mundo de la materia y del mundo espiritual? ¿Quién puede realizar semejante aseveración? Solamente Dios. Y Krishna lo está diciendo, no lo dice el Gita, yo. Bien, entonces vamos ahora a iniciar, después de este breve preámbulo, vamos a retomar todos con el Gita a disposición, preparado. Srimad Bhagavad Gita 2, capítulo 2, texto 51. No, o sea, recordemos siempre, aunque ahora vamos a leer unas palabras, unos textos físicos, estos textos no son producto de la energía física de la materia, son Sabda Brahma, es esencia espiritual pura. ¿Por qué? Porque ¿quién es el orador? ¿Quién es el transmisor de este conocimiento? Es el Señor Supremo, es Krishna, es la divinidad. Y cuando Dios habla, su vibración no pertenece al espacio-tiempo de la materia, sino que Él cuando habla desde el plano absoluto, desde el plano de la trascendencia.
Es decir, que en estos mismos instantes, aunque no lo podamos comprender, nosotros vamos a entrar en contacto con ese conocimiento que ahora mismo está vibrando. Es decir, estamos entrando en contacto con la divinidad, con Krishna. Ahora, directo, en este instante. ¿Por qué? Porque Dios existe fuera del espacio, del tiempo y del pensamiento fenoménico. Él vive en el plano nouménico, es decir, metafísico, que trasciende. ¿De acuerdo? Entonces, qué afortunados somos que en estos momentos vamos a estar en presencia. Ahora, cada vez que nosotros leemos estos textos, estamos en conexión directa con el Brahman, con Parabrahman, con la entidad suprema, con el Espíritu Supremo, con Dios. Y ahora Krishna le está hablando a Arjuna. Arjuna es el gran interlocutor, a través del cual Krishna lo utilizó para poder transmitirnos a las generaciones futuras de insurgentes estas enseñanzas para que nos beneficiemos. ¿Cuál es el deseo más profundo de un padre? Beneficiar a los hijos, ¿verdad? Todas sus actividades, todas sus ambiciones, todos sus objetivos, es cómo poder contribuir al bienestar de sus hijos. Análogamente, Krishna, quien es el Padre Supremo, y él también lo explica categóricamente, el capítulo 10 dice, Aham Viya Pradapita, yo soy el Padre de todas las entidades espirituales. También desea beneficiarnos. Entonces nos legó a través de Arjuna este conocimiento. Leemos el sánscrito. Karma jam buddhi yuktahi falante tvamanishinaha dhammabandha vinirmuttaha padam gachanti anamayam. Traducción. Por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. Importante. Ya en versos anteriores, Krishna nos está explicando la forma o el procedimiento a través del cual tenemos que actuar, porque de lo contrario, cada acción dentro de esta estructura cósmica está supeditada a una secuencia de causas y efectos, de acciones y reacciones. Y esto lo postuló Isaac Newton, ¿no? La tercera ley de la dinámica de Newton. Toda acción tiene una reacción inversamente proporcional. Cualquier tipo de acción psíquica, verbal o física tiene consecuencias reactivas, positivas o negativas. ¿Y qué significa esto? Quedamos implicados, quedamos atrapados en esa secuencia. Y esta es la gran ley que supervisa Matrix. Entonces, el verdadero conocimiento es cómo actuar, pero sin que genere reacciones ni positivas ni negativas, porque eso nos implica en esta telaraña cósmica. Matrix es una telaraña. Por donde quiera que te vayas moviendo, estás quedando implicado, estás dejando huellas. ¿No? Como hoy en día, ¿no? Los hackers, ¿no? En Internet, ¿no? Entran y conocen perfectamente las huellas cuando navegamos, ¿no? Nosotros dejamos huellas en Matrix, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones, estamos dejando huellas. Y Maya
Matrix conoce perfectamente en qué parte de su conglomerado, de este laberinto cósmico nos encontramos. Y entonces constantemente está reprogramando, reprogramando. ¿Y qué sucede? No sé si habéis tenido la oportunidad de ver una telaraña cuando algún insecto cae dentro de la jurisdicción de la telaraña e intenta evadirse, vemos que cada movimiento lo implica cada vez más y más, hasta finalmente, ¿qué sucede? Queda atrapado. Y entonces finalmente llega la araña y lo devora. Entonces, a cada instante, si no utilizamos este conocimiento, esta sabiduría, Maya nos está devorando. ¿Qué significa que nos está devorando? Nos está despojando de la naturaleza inmanente del ser, que es la inmortalidad. Este es un plano donde lo que predomina y rige esta existencia es la mortalidad. Desde las manifestaciones físicas más gigantescas hasta las partículas atómicas y subatómicas están abocadas irremisiblemente a la mortalidad. Bueno, sabemos desde el punto de la física que no existe tal mortalidad propiamente dicha, sino que es una transformación de la energía, ¿no? Como bien lo postuló los físicos, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros constantemente nos estamos transformando. Hoy somos humanos, pero en función de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actividades, nos transformamos en algo distinto. Cuando se produce ese estadio final de esta expresión física, entonces se produce una transformación. La muerte significa cambio de cuerpo, eso es todo. No siempre vamos a tener un cuerpo humano. Esta es el gran desafío. Ahora, en esta existencia, tenemos un cuerpo humano, pero si nosotros no transitamos por esta senda tan compleja de una forma sabia y con conocimiento, podemos desviarnos y caer en procesos retrógrados. Es decir, lo mismo que hemos llegado a asumir esta forma humana, también podemos perderla y descender a formas de vida o de especies inferiores. Desde un organismo unicelular, pasando por los anfibios, por las plantas y árboles, reptiles, insectos, aves, mamíferos, y finalmente llegamos a ese punto de inflexión, ¿no? A la frontera, ¿no? Humana, ¿no? Entonces, como humanos tenemos una gran responsabilidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir si vamos a vivir de una forma consciente y progresiva o inmovilista e inconsciente que nos va a proyectar en un estado de involución. Y esto es el verdadero drama existencial, que hoy estamos viviendo como seres humanos, pero al morir podemos nacer en una especie de vida inferior. Y eso es un verdadero drama para la partícula consciente de vida, para una entidad espiritual. O sea, es una pérdida, o sea, es un fracaso tremendo. Por eso todo el conocimiento védico, todos los grandes sabios que se fundamentan en el conocimiento védico, nos están exhortando. Por ejemplo, se dice en el Katha Upanishad, uno de los 108 Upanishads, Utistata Jagrata Prapyavarang Nibodata Surasya Dhara Nishita Duratyaya Durgam Patastat Caballo Varanti. Dice, ahora, Jiva, partícula consciente de vida, dice, ahora que eres un ser humano, despierta, despierta de esa hibernación espiritual
en la que estás inmerso. Te estás jugando lo más importante, la evolución, el progreso. Te estás jugando la inmortalidad. Puedes ser catapultado de nuevo a una secuencia o un ciclo de evolución en las especies de vida inferior. Y durante millones de años puedes estar perdido en esos laberintos de Matrix sin tener conciencia. Una pérdida total de la conciencia, del conocimiento, de la inteligencia que ahora como humanos se nos ha conferido. Entonces dice, Utishta, despierta, tómatelo en serio. Esto no es un juego. Esto es el desafío y el objetivo más extraordinario que una entidad espiritual puede abordar. Todo lo demás es intrascendente, es irrelevante. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a encargar de diluirlo, de proyectarlo en las sombras del pretérito. Antes de nosotros estar aquí, tuvimos unos predecesores, nuestros ancestros, todas esas culturas que ha habido desde el albor de los tiempos, desde que el ser humano creció y se desarrolló en este planeta. ¿Dónde están? ¿Qué fue de los grandes científicos? Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, Einstein. ¿Qué fue de ellos? De los grandes artistas, ¿no? Pintores, políticos, sociólogos, economistas, historiadores. En algún punto de Matrix se encuentran, en alguna galaxia, en algún sistema planetario, en algún planeta, en alguna forma de vida. Porque Krishna dice en el Gita, en el capítulo 2, aquí, Nayayate mriyate nayayate mriyate bhagata chim nahanyate anyamane sarire. Dice, para el alma no existe la mortalidad, no existe el tiempo, porque ella forma parte, su esencia divina forma parte de ese plano en el que yo resido, de mi naturaleza, o sea, de mi esencia divina, inmortal. Entonces, sigan existiendo, pero ¿en qué condiciones, en qué escenarios lo desconocemos? Solamente la divinidad, el controlador supremo, conoce perfectamente y supervisa minuciosamente los estadios evolutivos de cada Jiva Chaitanya. Entonces aquí Krishna les está diciendo que la práctica del servicio devocional o el Bhakti Yoga es el proceso a través del cual, si somos lo suficientemente inteligentes para poder aceptarlo, lo que nos va a nosotros a blindar de esa secuencia de acciones y reacciones. Es la única forma. Krishna, la autoridad suprema, el controlador supremo, la divinidad, aquí lo está dejando, está siendo muy explícito. Y después dice, de esa manera quedan libres del ciclo del nacimiento y de la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos. Aquí está. Es decir, todos nosotros, todas las partículas conscientes de vida, entidades espirituales que estamos atrapados en esta prisión cósmica, nuestro más profundo anhelo, nuestro objetivo más profundo, que intuitivamente lo sentimos, es liberarnos de qué, de la aflicción, del dolor, que implica residir en una prisión. En una prisión la libertad está restringida.
Y, se impone una normativa muy estricta, una disciplina muy estricta para corregir a los internos, para que algún día puedan reinsertarse en la sociedad. Análogamente, el objetivo de toda esta manifestación cósmica es contribuir a nuestra reinserción espiritual. Esa es la finalidad. No existe otra finalidad. Todo lo demás son simplemente elucubraciones de nuestras mentes fértiles, pero no son una realidad. Y Krishna aquí en este texto nos está explicando la realidad. Bhakti Yoga. En el primer canto, primer capítulo del Bhagavad Purana, se dice Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogo Prabhupada Janayati Asubhairogyam Gyanam Chayat Ahaitukam. Es decir, el verdadero conocimiento espiritual se fundamenta en dos pilares: Jnana, Vairagyam, conocimiento, y ese conocimiento tiene que desembocar en un estado de indiferencia y desafección gradual y paulatino hacia el escenario material con el que cada día interactuamos. Esa es la finalidad del servicio devocional. Si estos dos componentes no están presentes y no se van manifestando internamente en nuestra vida, significa que no estamos progresando. Esta es la evidencia. La ciencia materialista se fundamenta en evidencias. Entonces, la ciencia espiritual también se fundamenta en la evidencia. No son dogmas de fe, es una ciencia. Y las evidencias son jnana, vairagya. Adquirimos conocimiento y por implementar ese conocimiento en nuestra vida, gradualmente desarrollamos indiferencia, desafección hacia los residentes de este mundo, hacia todo lo que acontece en esta representación teatral cósmica. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente texto. Si hay algún tipo de interrogante que deseéis formular, adelante. Si no, procedemos con el análisis del siguiente texto. Yada te moha kalilam buddhir vyati tarishyati tata gantha sinirvitam satta vyasya sutasya cha. Traducción. Dice, cuando tu inteligencia. Qué interesante, ¿no? Ahora que Krishna se está dirigiendo, recordemos que Krishna se está dirigiendo en cada texto a cada uno de nosotros. Dice, cuando tu inteligencia, o buddhi, que se llama en sánscrito también, haya salido, dice, del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Muy interesante. Nuestra inteligencia en el momento presente y nuestra conciencia y nuestra mente está siendo influenciada por los elementos externos y los elementos internos. Es decir, toda esa información que constantemente Matrix está arrojando en sus infinidad de canales, todo eso nos está afectando. Entonces, es muy importante que estemos alerta, porque el escenario con el que interactuamos diariamente
está generando impresiones negativas, no son positivas. ¿Por qué? Porque toda esa red de Matrix, la información, es totalmente tóxica para nuestra esencia espiritual. Cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros oímos, cada vez que nosotros hablamos, si no es desde la plataforma de Brahma Bhuta, Prasannatma, como dice Krishna, desde la plataforma espiritual, todo eso nos está afectando, nos está toxificando, está, eh, eh, está contaminando nuestra conciencia, la está deformando. Por eso Krishna aquí utiliza la analogía muy gráfica, dice un bosque. ¿Qué sucede cuando nosotros nos internamos en un bosque que desconocemos o una jungla? Entonces ahí nosotros experimentamos emociones de pánico, de ansiedad, de temor, porque no sabemos lo que puede acontecer. Es un bosque donde, donde hay peligros diversos, las alimañas que residen en el bosque. Todo eso nos está acechando. Entonces Krishna dice aquí el bosque de la ilusión, de la ignorancia. Y dice, cuando tu inteligencia haya sido enriquecida con conocimiento espiritual, te volverás indiferente a lo que digan las noticias, a todo lo que se divulgue en las diferentes corrientes del arte, de la cultura, de la sociología, de la política, de la ciencia. Tanta infinidad de información. Y toda esa información es altamente tóxica. ¿Por qué? Porque no tiene un abordaje ni una esencia espiritual. No contribuye a nuestro crecimiento espiritual. No contribuye a despojarnos de todos esos patrones disfuncionales a nivel psicológico y emocional y conductual que hemos ido integrando en esta vida y en vidas previas. Entonces, todo esto tenemos que descartarlo por completo. Es gramya kata, es información perjudicial, altamente perniciosa. Hay una canción de Sting, ¿conocéis al músico Sting? Que dice useless information, información inútil. Es decir, tenemos que tomarnos muy en serio y tomar conciencia de que nos encontramos en un bosque de ficción en el cual corremos riesgo a cada paso. Esto lo explica muy bien en el Srimad Bhagavatam. Padam padam yadvi padam natesham. Dice, a cada paso corremos el riesgo de ¿qué? De perecer, de entrar en el plano de la mortalidad. Somos peregrinos que estamos vagando en una jungla de mortalidad. Y no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con ese evento aciago y doloroso. Por eso Krishna, durante todo este desarrollo filosófico, nos está educando para que nos volvamos inteligentes, que utilicemos la inteligencia, el poder de discernir correctamente y lo focalicemos en ese objetivo y utilicemos ese conocimiento que nos va a permitir cómo deambular con la mínima, con los mínimos, con la mínima adversidad y aflicción en este entramaje de Matrix. Eso tenemos que tomar conciencia de ello. Entonces dice aquí, cuando tú tengas ese conocimiento y tu inteligencia esté posicionada, consolidada,
con ese conocimiento Brahma Bhuta, Brahma Jnana, conocimiento espiritual, ¿qué va a suceder? De una forma natural. Uno descarta, uno rechaza por completo todas esas informaciones que nos quieren vender de cómo invertir mejor en el ámbito inmobiliario, de cómo ser un buen coach para no sé qué, de cómo sanar mejor tu niño, de cómo... O sea, tanta diversidad de información que es perniciosa, porque aquí la autoridad suprema, el creador, el controlador supremo, como lo denominan los Vedas, nos está diciendo que eso es perjudicial para nosotros. Que lo descartemos, que no nos aferremos a algo que nos está produciendo toxicidad y que nos está embriagando y que nos está destruyendo. Es como la gente que tiene adicción a los estupefacientes. Al principio puede ser como muy eufórico, pero a medida que se va desarrollando el hábito, se van dando cuenta de que están atrapados en una dinámica que los está destruyendo. Entonces Krishna está diciéndonos, utiliza tu inteligencia conforme a las instrucciones que yo te estoy dando. Es como un padre. Un padre instruye, le da buenos consejos, le da buenas instrucciones a su hijo para que no tenga que experimentar las tribulaciones, las adversidades que él tuvo que afrontar. Entonces Cristo nos está ayudando, nos está exhortando a que sea inteligente, préstame atención, utiliza tu discernimiento, tu razonamiento. ¿Alguna pregunta respecto a este verso? Sí, por favor, yo veo que Eugenia tiene pregunta. Eugenia, por Ah, favor. adelante. Sí, con respecto a lo que has dicho, Sridhama, de que uno de los síntomas de la evolución espiritual es que de forma paulatina vas perdiendo el interés, ¿no?, por el mundo externo y, bueno, y entonces ganas en desafección de tus circunstancias externas. Mi pregunta es, claro, cuando eso pasa, realmente entras también en una especie de apatía, ¿no? Porque, claro, como todo te deja de interesar, realmente es una, es que esa es la palabra que me sale, es apatía. Nada, o sea, nada te estimula, excepto, bueno, obviamente lo que es el servicio devocional y la unión hacia Dios, pero todo lo demás, o sea, se convierte, supongo, ¿no?, en una, también, o sea, sigues siendo más consciente de la cárcel en la que estás y Y yo entiendo que tampoco eso es agradable, ¿no?, de vivenciar. Porque no, porque uno se siente como, o sea, el desapego es tal hacia el mundo externo que yo imagino que realmente no tienes interés de nada ni quieres estar aquí. Todas las enseñanzas del Gita convergen en ese objetivo. Desarrolla apatía total hacia el entorno en el que vives. Pero eso no significa que no vas a asumir responsabilidades con lo que tú eres. La responsabilidad no es con el entorno, tu responsabilidad es con Dios, con el génesis del universo. Por eso en los Vedas se dice, Yasmin tushte jagantushtam, prenite prenito jagat. Si uno, a través de sus actividades, a través de sus sentimientos, a través del uso racional de la inteligencia, tiene la capacidad de complacer, de vincularse con la fuente primigenia de todo lo que existe a través del amor y la devoción, esa es la perfección. ¿Comprendes? Eso no quiere decir que vas a dejar de trabajar, ¿no? Porque tenemos que sustentar este cuerpo, pero lo hacemos simplemente como una cuestión de deber.
la realidad, nuestro objetivo interno, está focalizado en cómo cada día conectarme, sintonizarme y profundizar y entrar en una comunión más intensa y constante con el Señor Supremo. Krishna es una persona, es un ser racional, tiene sentimientos. Él lo explica en el Gita y en otros textos védicos. Y él es, por ejemplo, en el 9º canto del Bhagavad Purana dice Sadhunam Sadhavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Toham Madanjat Te Na Jananti Nahante Vyomanak Api. Dice, yo estoy en el corazón o estoy presente constantemente en el pensamiento de mis devotos, y mis devotos constantemente están en mi pensamiento. Dice, yo no conozco a nadie más que a mis devotos y ellos, nada más. Yo soy lo único y exclusivo en sus vidas. Y eso es lo que la divinidad exige de cada una de sus partículas conscientes de vida. La devoción exclusiva. Es decir, servicio devocional puro, ¿no? Como se explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Anyavilasita sunyam gena karma gyana vritam anukulyena krishnanu sinalam bhaktir utama. Dice, uno tiene que trascender todo tipo de afección, todo tipo de atracción hacia lo que la Matrix nos invita y nos induce a desarrollar. Y sino que gradualmente vayamos descartando todo eso y vivamos en esta Matrix, pero en nuestra cápsula espiritual, es decir, estamos impermeabilizados. El entorno ya no nos interesa la esencia del entorno, el origen de ese entorno, porque ese conocimiento nos va a entregar las llaves de la evasión final de Matrix. No sé si me explico. Entonces esa apatía es buena, es muy buena. Y eso es lo que recomienda todos los Vedas. Todos, absolutamente todos. Es el objetivo. Apatía total y absoluta hacia el mundo de la materia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos unidades, ni formamos parte, ni somos esencia, ni creación de la energía material. Somos, como dice Krishna en el capítulo 15, Mamaivanso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Sois expresiones mías, integrales, eternamente disociadas de mí. Es decir, sois Brahman, como yo. Vosotros sois Brahmans, esencias espirituales infinitesimales, y yo soy para Brahman, la entidad espiritual infinita, la fuente primigenia de la cual absolutamente todo emana. No sé si me explico. Entonces cumplimos con nuestras responsabilidades porque Krishna se lo exige a Krishna, Arjuna aquí en versos anteriores. Karmani evadikaraste mafale sukadachana makarma falaje turbur ma te sango astu akarmani. Dice tú, Arjuna, tú, Eugenia, tú, Ana, tú, Isabel, tú, Yara, tenéis derecho a cumplir con vuestras responsabilidades cotidianas, pero no os arroguéis la adjudicatura o la propiedad de los resultados de esas actividades, porque eso os va a encadenar a la ley de causa y efecto. Y no porque tú no vayas a disfrutar de los resultados, actividades, dejes de cumplir con tu deber, no seas irresponsable. Pero tienes que hacerlo para satisfacerme a mí, al origen, al programador cósmico y supervisor de Matrix. De lo contrario, quedas atrapado en los laberintos de Matrix. Entonces, actuemos como una cuestión de deber para que atapum virduyashasta varnasama vyogasaha sanutistasya dharmasya sansiddhir haritoshanam, se explica en el primer canto
en el primer capítulo del Bhagavad Purana, ¿no? Tenemos que actuar para complacer a Dios. Esa es la perfección. Ese es el secreto del servicio devocional, del yoga más elevado, ¿no? Cómo complacer con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis actividades, con mi conducta diaria al Señor Supremo, a mi Padre, a la origen de mi existencia, a aquel que en cada existencia, independientemente de cuál sea la morfología que yo tenga, física, o a la especie de vida en el que yo resida, está acompañándome. No olvidemos que la divinidad, el Señor Supremo, nos está acompañando constantemente. Y Krishna lo asevera categóricamente en el Gita. No recuerdo ahora qué capítulo es. Dice, Isvara Sarvabhutana Hridesi Arjuna Tistati. Dice, mi querido Arjuna, yo, como la superalma o ese principio activo que gobierna y sustenta la manifestación cósmica, estoy en el interior de todos los objetos móviles e inmóviles. Y en la Brahma Samhita dice, Andantarasta Paramanu Chayantarastam. Dice, incluso dentro de las partículas atómicas y subatómicas. Por eso los científicos quedan perplejos de cómo es posible que estas partículas, con esos movimientos, ¿no? Con esa precisión, con esas permutaciones, con esas mutaciones, ¿no? ¿Cómo estos procesos siguen un orden tan armónico y tan estricto? Eso lo dice porque yo estoy ahí presente y estoy supervisando todo lo que acaece en el universo. Cualquier incidente, desde el más nimio hasta el más relevante. Entonces, cumplamos con nuestras responsabilidades cotidianas, pero la finalidad es, Señor, quiero complacerte hoy en mi trabajo, actuando correctamente, siendo un ejemplo de un buen compañero de trabajo, con una conducta impecable, con unos valores morales, éticos y espirituales que constantemente yo manifiesto en mi vida. Y esto lo hago para ti, Señor, porque tú eres el que me da la inteligencia, que eso lo dice en el Gita, ¿no? Budir, Budi, Vatan, Asmin, el capítulo 10. Yo soy la inteligencia de los inteligentes. Es decir, yo soy la habilidad en el hombre. Esas habilidades que tú me has conferido en esta existencia como humano, que es decir, yo soy el origen de eso. Entonces, todo eso utilicémonos con qué? Para servir. Bhakti Yoga significa servicio con devoción. Porque nosotros somos, por naturaleza intrínseca, unidades de servicio espirituales. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kavu Noi. Esto se explica en la Chaitanya Charitamrita, las instrucciones que Sri Chaitanya Mahaprabhu le impartió a Sanatana Goswami. Dice, la entidad espiritual es un servidor eterno de Krishna, del Señor Supremo. Entonces tenemos que servir. No podemos vivir sin servir. Servimos a la familia, servimos a la esposa, servimos al esposo, servimos a los hijos, servimos a la comunidad, servimos a la nación, a tantos objetivos que hay, a causas filantrópicas, altruistas, humanitarias. Entonces, ¿qué se está diciendo? No, todo eso es una inversión de tu energía y tu servicio, incorrecto, erróneo. Tú tienes que canalizar esa naturaleza de servicio por la cual yo te he diseñado para servirme a mí y a nadie más. Y es ahí donde nosotros canalizamos correctamente la energía. Si queremos que una planta se desarrolle, se manifieste de forma exuberante, no podemos estar regando cada ramita, ni cada hojita, ni cada flor. Tenemos que depositar la energía del agua en las raíces. Y las raíces
de una forma ecuánime, la va a distribuir por toda esa manifestación de la planta. Si nosotros canalizamos nuestra energía hacia el origen de la energía, Om Jammadhyaya Sayata, se explica en el Vedanta Sutra que es Krishna, entonces él se va a encargar después de distribuir esa energía correctamente. Él es el diseñador inteligente, a que los científicos están intentando comprender. No sé si esto responde a la interrogante. Sí, no, sobradamente, gracias. Pero vamos, mi comentario, sí, o sea, que lo Entonces es entiendo positivo perfectamente. desarrollar esa apatía, pero simultáneamente ser responsable con tus actividades ante el mundo, ¿entiendes? Tú tienes que pagar una renta o una hipoteca, tienes que consumir alimentos, tienes que comprar alimentos para poder mantener este cuerpo, etcétera, etcétera. Pero hagámoslo única y exclusivamente con la finalidad de, Señor, esto lo hago por ti. Este cuerpo tú me lo has otorgado. Yo no he creado este cuerpo, yo no he creado la inteligencia, yo no he creado el razonamiento. Todo esto son prerrogativas, son gracias que se nos ha dado, la divinidad nos ha dado para que los utilicemos correctamente, no incorrectamente. Si tú has heredado una buena fortuna y tienes inteligencia, puedes hacer buenas inversiones o simplemente puedes dilapidarla y acabar en un estado de indigencia. Y eso hemos visto en la historia casos que han dilapidado toda una fortuna y han acabado como en la indigencia más total y absoluta. Entonces, que eso nos está combinando, nos está exhortando a que utiliza esas herramientas, esas habilidades, esa inteligencia que yo te he dado correctamente. ¿Para qué? Para que no te impliques en las redes de Matrix. ¿De acuerdo? Sí, pero una última un Sí, comentario es sí. que al tiempo que se desarrolla esa apatía, ¿no? Que de forma paralela se desarrolle un entusiasmo espiritual, porque todos Sí, tenemos sí, correcto, correcto. que, Hay un descenso de atracción o afinidad hacia la materia, pero gradualmente la misma proporción, porque es proporcional, se va creando un entusiasmo, una determinación, un alelo por todo lo que está relacionado con la trascendencia, con el plano divino. O sea, es proporcional. Uno aumenta, otro disminuye. Otro disminuye y otro aumenta. Así funciona este plano de la materia. Entonces, los sabios, aquellos que tienen un buddhi y lo utilizan correctamente, ¿qué hace? Disminuye la atracción, la afinidad por la materia y se incrementa la afinidad, la atracción por todo lo que está relacionado con el plano divino. Las actividades, los sentimientos, los pensamientos, el conocimiento. Por supuesto. De hecho, hay una historia verídica cuando Chaitanya Mahaprabhu, por lo que no tenéis esta información, es la última encarnación de Krishna que advino en este planeta hace aproximadamente unos 540 años, en la India, en el Bengala Occidental, en un lugar que se llama Mayapur. Ahí estuvo, ¿no? Ahí advino. Entonces, había un discípulo de él que se llamaba Raghunatha Goswami, es uno de nuestros grandes preceptores espirituales antecesores, y él había nacido en aquel entonces, estamos hablando del siglo XVI, había nacido en una familia, una de las familias, eran multimillonarios, su padre y su tío eran multimillonarios. Y ellos se encargaban, eran personas muy piadosas, muy filántropos, y prácticamente ellos se encargaban de sustentar a toda la comunidad de sabios que había en aquel entonces en el Bengala Occidental, ¿no? Entonces Raghunath Goswami, como era un alma liberada ya desde su nacimiento,
pues no tenía ninguna atracción hacia toda esa escenario, ¿no? de aristocracia, de riqueza, de poder, de influencia social, ninguna, una apatía total y absoluta. Entonces Mahaprabhu le dijo, no, tú ahora mismo, en esta posición en la que estás, tienes que actuar externamente como si estuvieses implicado y una gran atracción y desempeña tus obligaciones, tus responsabilidades correctamente. Y cuando llegue el tiempo, tú vas a abandonar todo eso y te vas a sumergir por completo en el servicio devocional, en esa entrega total y absoluta a Dios, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu es que es el mismo, ¿no? Pero bueno, estaba actuando como un preceptor espiritual, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Raghunath Das Goswami, bueno, en aquel entonces era Raghunath Das, no era todavía un sannyasi, un Goswami, ¿qué hizo? Actuó como un gran gerente de toda la administración de su padre y de su tío. O sea, pero un éxito total y absoluto, era muy, muy inteligente. Y cuando llegó el momento, renunció a todo eso y se dedicó por completo al servicio de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces vemos que esto es un proceso progresivo y gradual. Desarrollamos apatía, pero ¿por qué desarrollamos apatía? Porque internamente estamos desarrollando una atracción, una afinidad, un conocimiento superior que nos va llenando de paz, de armonía, de alborozo espiritual. No es que nos despojamos de eso y nos quedamos sin nada. Es imposible. Hacemos una sustitución. Eso es lo que hacemos. Sustituimos todo eso que pensábamos que era la finalidad, lo más interesante, lo más positivo y constructivo que podía haber, lo sustituimos por todo ese nuevo paquete del servidor espiritual, no del servidor de Matrix, para llenarnos de esa paz, esa armonía, ese conocimiento, esa sabiduría espiritual, que es la que realmente nos va a llenar. Todo lo demás jamás va a poder a contribuir a crear esa plenitud, esa satisfacción interior, esa paz. No es posible. Nosotros pertenecemos a una esencia, a una dimensión espiritual y todo eso pertenece a otra energía, a otro escenario y esencia física que es materia. Y ambas, y la materia y el espíritu, son energías antagonistas, diametralmente opuestas. Lo que sucede es que los sabios tienen la capacidad de conjugar, de transmutar, de armonizar la materia y el espíritu. Es ahí donde se produce la transmutación de la materia que los alquimistas de la Edad Media buscaban a nivel físico para generar oro. Pero el verdadero oro es el conocimiento espiritual. Y Krishna lo explica en el capítulo 4, en el verso 38, cuando dice, Nahi gyanena satrisam pavitram iha vidyate tatswayan yoga sansita kalenatmani vindati. Dice mi querido Arjuna, en este universo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento espiritual, porque es el fundamento de todo misticismo. Dice, y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del Bhakti Yoga, del servicio devocional, disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. ¿Qué os parece? Las palabras de el controlador supremo, de Dios. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién? ¿Eh? No hay nadie. ¡Qué maravilla! Como está diciendo, esto es el verdadero tesoro por el cual tu esencia divina ha estado anhelando durante infinidad de vidas. No simplemente en este planeta, sino en esas galaxias, sistemas planetarios, en los que hemos estado. Porque hemos estado vagando. Y esto también lo corrobora Chaitanya Mahaprabhu cuando dice Rupe Pramanda Brahmite Konava Gamanjiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Vich. Dice, después de que la entidad viviente ha estado vagando
en infinidad de sistemas planetarios, planetas, galaxias. Dice, por la gracia del Señor Supremo, uno se encuentra con un servidor íntimo del Señor Supremo que es el gurú, el maestro espiritual, el preceptor espiritual. Dice, y por las gracias y las bendiciones y la preceptura de ese maestro espiritual, uno se vincula con Krishna y recupera de nuevo su esencia divina, es decir, se despoja de la amnesia espiritual en la cual estábamos inmersos. Porque estábamos inmersos en una amnesia espiritual que gradualmente ahora estamos despertando. No es que es algo súbito el proceso, es un proceso progresivo y gradual. Bien, no sé si esto respondió a tu pregunta, ¿no? Bien, pasamos al texto 54. A ver, Arjuna Uvacha. Bien, ahora es interesante porque Krishna durante unos versos ha estado impartiendo una serie de conocimientos fundamentados en que tú no eres este cuerpo, tú estás más allá del espacio y del tiempo físico, tú tienes que cumplir con tu obligación como un guerrero, pero con un desapego total hacia los resultados que se puedan producir de la ejecución de tu actividad. También habló del concepto de que como estáis viviendo en un mundo de Matrix, una programación de Matrix que es constantemente cambiante, que está mutando constantemente, tenéis que desarrollar tolerancia hacia el medio ambiente, hacia todos esos escenarios que Matrix va programando, que en términos generales son adversos, son turbulentos, ¿no? Son como una luz que se desprende, ¿no?, de la cúspide de la montaña y nos arrastra. Entonces, tienes que aprender a ser tolerante con el escenario, a ser paciente, a usar tu inteligencia correctamente para no generar más caos, no tomes represalias contra el medio ambiente ni con aquellos actores que puedan ser antagonistas, hostiles hacia ti. ¿De acuerdo? Entonces ahora, después de toda esta exposición filosófica, ahora Arjuna va a formular una serie de interrogantes filosóficas fundamentales en lo que Krishna le explicó y lo que él considera que él ha comprendido, ¿no? Lo que él ha comprendido de toda esa enseñanza, ¿no? Entonces dice, Stita pragyasaka vasha samadhi stasya kesava stita dhi kim pravasheta kim asita vrajeta kim. Entonces dice, Arjuna dijo, Kim, ¿cómo? Oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Qué pregunta llena de sabiduría? O sea, ahora Arjuna quiere saber cuáles son las evidencias. Bueno, dame evidencias. Esto es una ciencia. Los científicos espirituales necesitamos evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que realmente está desarrollando conciencia divina, conciencia espiritual? Siguiente interrogante, ¿cómo habla? ¿Qué lenguaje usa? ¿Cómo se siente y cómo camina? Es decir, aquí está creando está preguntando a la Krishna cuál es la tipología de esa persona que está en conexión y se encuentra en la dimensión espiritual. ¿Cuáles son las evidencias, ¿no? Es decir, en el ámbito material, básicamente existe una tipología que es estereotipada en el ámbito social, ¿no?, contemporáneo, ¿no? La gente habla de una forma específica, utiliza un lenguaje específico,
Por ejemplo, si estamos dentro del ámbito de la ciencia, la nomenclatura que utilizan los científicos es distinta a la que utilizan, por ejemplo, los músicos, o lo que lo utilizan los médicos, o diferente de la que utilizan los ingenieros, o la que utilizan los físicos, o los matemáticos, o los biólogos. ¿De acuerdo? Entonces, análogamente, también dice cómo se siente, cómo camina, es decir, las conductas de esos diversos colectivos también difieren entre sí. Los músicos, la conducta de los músicos a veces es como muy extravagante, ¿no? De los pintores, de los escultores, de los actores. Vemos que cada colectivo tiene unos parámetros conductuales específicos. Análogamente, esto lo trasladamos al ámbito espiritual y también los espiritualistas o trascendentalistas tienen unos parámetros conductuales muy específicos, una tipología muy específica. Y Krishna la va a explicar en los próximos versos. Entonces ahora Krishna responde a las interrogantes de Arjuna. Dice, Sri Bhagavan Uvacha. Qué interesante, ¿no? Dice, Bhagavan, en sánscrito significa el Señor Supremo. Dice, Uvacha, dijo. Prajahati yata kamam sarvam bhartamanogatam atmani evatmana tushtaha stita pragyastatochati. Dice, la suprema personalidad de Dios dijo, oh Parta. Se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura, es decir, se encuentra posicionado en una conciencia espiritual, en una dimensión espiritual, cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Deseos que surgen de la invención mental, es decir, yo aquí diría de la programación de Matrix, que nos está programando, porque ella, como conoce perfectamente nuestras proclividades, nuestros anhelos, nuestros objetivos y nuestras ambiciones, entonces nos programa. Dice, cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Stita pragya, esta es la palabra técnica que Krishna utiliza. Satisfecho. ¿En qué? En el Atman. Atman en sánscrito significa ser. Otras veces, dependiendo del contexto, puede referirse a la mente y a veces al cuerpo físico. En este caso, Krishna se está refiriendo al Atman, al ser. Entonces, aquí Krishna está respondiendo a esas preguntas formuladas por Arjuna, ¿no? Está dando evidencias. Primera evidencia. Dice, una persona que está situada en esa posición trascendental, ¿cuál es la primera evidencia? Dice, abandona todo tipo de deseos de complacer los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Queremos gratificar nuestros sentidos del paladar. Queremos gratificar, ¿cómo? Ingiriendo alimentos que no son propios ni adecuados para una persona que está intentando transitar por una senda de evolución espiritual y de conectarse y sintonizar con la divinidad. Queremos deleites que se derivan del oído. Escuchamos músicas, que se escucha rock and roll, que se escucha ópera, que se escucha hip hop, que se escucha rap, que se escucha rock and roll, que se escucha jazz. Esas frecuencias vibratorias, densas y físicas están impactando. Recordemos que al principio dijimos que el entorno cotidiano, el escenario nos está influenciando, está deformando nuestra conciencia. Todos esos sonidos son
totalmente perniciosos para nosotros. Tenemos que escuchar los sonidos de los Vedas, de la recitación de los mantras, de esas vallas, de esas canciones que están glorificando la divinidad. Eso es lo que hay que escuchar. Dice, los sentidos que se derivan de la vista. Constantemente anhelamos ver morfologías del sexo opuesto que tengan una estética que nos fascine. Deseamos percibir escenarios, las montañas, los océanos. Todo eso está muy bien, pero un verdadero trascendentalista, cuando él observa esos escenarios naturales, no los observa desde el punto de vista del ego, de la vista, para recrearse, sino que el verdadero trascendentalista o sabio, ¿cuál es su observación de la realidad? Todo esto es una emanación de la energía de mi adorable Señor, del gran diseñador cósmico. Qué extraordinario, qué hermoso, qué belleza. Esa es la verdadera visión, esa es la verdadera forma de observar el escenario, como un sabio lo observa. Tenemos otro de los sentidos, el tacto. Queremos constantemente tocar cosas que sean agradables. Entonces, lo mejor que podemos utilizar del tacto es cuando estamos, por ejemplo, en los kirtans o los harinas o haciendo un vayan, o tocamos también los pies del loto, por ejemplo, de las personas muy evolucionadas espiritualmente, si nos lo permiten, por supuesto. Entonces, todo eso es una forma de utilizar los sentidos canalizados, polarizados, que convergen en el gran diseñador cósmico. Dice, deseos que surgen de la invención mental, es decir, la mente programada por Matrix está creando deseos. A ver si a través de las artes marciales voy a derivar ese placer que necesito, esa paz interior. A ver si a través de la gastronomía voy a ver si puedo satisfacerme. A ver si a través de esta convocatoria o esta convención referente a temas culturales, tantas deseos que tenemos relacionados, producidos por Matrix, todo eso no existe en la mente de un trascendentalista. Su único deseo mental constantemente está focalizado en el recuerdo, en la glorificación, en el adquirir conocimiento acerca de Brahma Gyana, de ese plano divino. Y entonces dice, cuando su mente está inmersa en esa dimensión espiritual, es decir, cuando los sentidos, cuando la mente, la inteligencia, únicamente y exclusivamente están focalizados en esa dimensión espiritual y en esa conexión con la divinidad, con el Señor Supremo, entonces, ¿qué sucede? Dice Stita Pragya, encuentra satisfacción en el ser. No hay nada más en el escenario externo que pueda realmente satisfacernos. No existe. No existe. No existe una forma natural, se desarrolla de una forma natural. No es algo artificial, no es algo que nos tenemos que imponer. Si nosotros implementamos el procedimiento del Bhakti Yoga, del servicio devocional, correctamente y bajo la preceptura del maestro espiritual o una persona que ya está experimentada en ese proceso, vamos a experimentar estas evidencias, estos síntomas naturales van a emerger en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Finalizamos aquí esta sección y vamos a cerrar con la siguiente sección. Ahora estamos en la sección que es comentario de textos de uno de nuestros predecesores espirituales en la sucesión discipular del servicio devocional. Se llama, bueno, ya no está en este planeta porque se fue en el año 1936, el 1 de enero de 1936, que se llamaba
Srila Bhakti Om Vishnupad Paramahansa Parivrayagacharya Astota Rasata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Prabhupada. Son los grandes seres, estos grandes preceptores que han descendido del plano divino. Ellos descienden para poder, como un acto de servicio y de compasión infinita hacia los que estamos atrapados en esta Matrix. Entonces hoy vamos a abordar el tema, vamos a iniciar el tema que se llama servicio devocional, ¿verdad? Entonces, esta sección del Bhakti Yoga, el servicio devocional, como todas las demás secciones, es un extracto que en aquel entonces se hizo de las preguntas que algunos de sus discípulos le formularon a él sobre temas específicos. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur llegó a tener 60.000 discípulos en la India. 60.000. Unos poquitos, ¿no? Entonces, pregunta, dice, cualquier cosa que hagamos como una cuestión de deber contribuirá a diluir la ignorancia en la que estamos inmersos. Respuesta de Bhaktisiddhanta. Dice, nuestro sentido del deber y gratitud son funciones mentales, no son características del ser. Qué interesante, ¿no? Porque en la sociedad, en este plano mágico de Matrix, y aquí en este escenario social en el que nos corresponde vivir, se considera como algo muy digno de encomio, las personas muy responsables, ¿no? que cumplen con sus funciones, que eso es necesario, pero dice que eso en realidad no es la esencia del ser, no es una característica inmanente del ser. Dice, las acciones que se ejecutan como una cuestión de deber se fundamentan en la mente, en la inteligencia y en el ego falso, mientras que el servicio devocional es la actividad del alma. O sea, todas aquellas actividades, funciones, responsabilidades que nosotros, desde el plano corriente, común y corriente, desarrollamos, son simplemente funciones materiales, no tienen valor. Pero sin embargo, cuando esas mismas funciones las trasladamos a la jurisdicción del Bhakti Yoga, del servicio devocional, dice, ahí es cuando encuentran su máxima expresión y ahí adquieren la connotación espiritual. Es muy importante comprender eso. Es una alquimia. Esas mismas responsabilidades, actividades, cuando se trasladan al ámbito del servicio devocional, se transmutan en servicio devocional y eso es plenamente espiritual. Dice, si no hemos desarrollado estas actividades como una cuestión de amor puro hacia Dios, no podemos considerar a estas actividades como parte del proceso del servicio devocional o de Bhakti Yoga. Solamente, dice, cuando las ejecutamos con amor y con devoción, se les puede considerar parte de la jurisdicción devocional, del servicio devocional o plenamente espiritual. Son actividades plenamente puras, espiritualmente puras. Dice, el deber simplemente es una regulación, es un precepto. Dice, el servicio devocional es la naturaleza intrínseca del ser. Y mantener ese sentido del deber es una tendencia de la mente. Dice, si nosotros estamos interesados en adquirir buena fortuna, debemos de seguir la tendencia natural del ser, que es practicar Bhakti Yoga, que es todo lo que Krishna va a ir desarrollando a través de en el Gita. ¿De acuerdo? Dice,
¿Quién es un sabio o un devoto? Un devoto significa aquel que es un servidor del Señor Supremo. Dice, aquel que sacrifica su felicidad por la felicidad de Krishna, de Dios, y que permanece siempre ocupado en el servicio de Krishna, renunciando a su propio placer para satisfacer al Señor Supremo. Dice, ciertamente esta persona adquiere el éxito espiritual. Dice, el servicio devocional es la tendencia de complacer al Señor Supremo. Y esta es la perfección espiritual. Si nosotros conseguimos a través de nuestras actividades, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, satisfacer al Señor Supremo, entonces habremos alcanzado la perfección, la iluminación espiritual. Dice, el esfuerzo por generar nuestra propia felicidad es un sentimiento material y es la fuente de toda la aflicción y del dolor. Es decir, en la medida que nosotros intentamos ser felices o buscar complacernos, satisfacernos, todos tenemos la experiencia, si somos un poco introspectivos, de que eso ha sido fuente de mucha ansiedad, mucha angustia, mucho temor y al final frustración. Esa es la realidad. Dice, una persona materialista dice, no, perdón, si nosotros nos despojamos de esa tendencia y nos inspiramos por la conducta ejemplar de los sabios, de los devotos, entonces tenemos garantizado el éxito y la buena fortuna. Dice, si uno no permanece inmerso en el servicio de Krishna, sin duda alguna, él va a desarrollar una tendencia materialista, es decir, hacia la explotación de la materia con la finalidad de obtener un placer sensual, en lugar de desarrollar una mentalidad, como mencionamos, de vairagya, de apatía hacia la materia, hacia el mundo material. ¿Por qué la gente no está interesada en el proceso espiritual y específicamente el servicio devocional? Porque eso implica renunciar por completo a los deleites sensuales. Pero eso no quiere decir que vamos a estar en un estado de frustración, de aridez espiritual, no. Al contrario, la balanza espiritual va incrementando y vamos desarrollando paz, armonía, alborozo espiritual. No podemos permanecer vacíos, es imposible, pero nos vamos llenando de esas características propias del ser. Entonces eso contrarresta y erradica y destierra esas tendencias que nos mantienen conectadas con el gran ordenador cósmico de Matrix. ¿Queda claro? Finalizamos aquí esta sección, página 87, pregunta 3. ¿De acuerdo? Para la próxima sesión. ¿Alguna pregunta al respecto? Qué universo, ¿eh? ¿Verdad que es un universo extraordinario? No es fácil. Incluso Jesús en el Evangelio lo dijo en la parábola. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque son muchos los que entran por la puerta ancha y se dirigen a la perdición espiritual. Son palabras del Señor Jesús, una de sus parábolas, ¿no? O también como cuando dijo, ¿no? Muchos los llamados, pocos los elegidos. Y es real, es real. Muy pocos son los que transitan por esta vereda hacia la inmortalidad. ¿Por qué? La gente, en términos generales, la gente ordinaria, únicamente están ocupados en el día a día, en el momento presente, en resolver las problemáticas presentes.
pero no tiene la capacidad de razonamiento ni la inteligencia para poder resolver la problemática eterna. ¿Cómo recupero mi inmortalidad? ¿Cómo puedo recuperar ese estado de Sat Chit, de ese conocimiento perfecto que me va a llevar a mí a experimentar el que Ananda, la bienaventuranza infinita? Por eso se explica en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, en las instrucciones que le dio Rishabhadev a sus hijos, dice: Tapo divyam putraka yana sattvan sudyet yasmat brahma saukyam tu anantam. Dice, para esforzaros por adquirir ese estado de inmortalidad donde vais a experimentar esa bienaventuranza ad infinitum. ¿Pero a través de qué? Tapo divyam putraka. A través de la austeridad. La vida espiritual es una vida de renuncia y de austeridad. Al principio es un poco dura, porque estamos habituados a una forma de existencia, unas conductas que conforme a los Vedas se nos consideran ahara nidra vaya maitunancha, propias de las especies de vida inferiores. Comer, dormir, tener relaciones sexuales y defenderse del escenario beligerante y antagonista. Estamos habituados a eso. Muchas vidas, miles de vidas, millones de vidas. Entonces, cuando entramos en esta jurisdicción, pues no es fácil. Pero si somos lo suficientemente sinceros y perseverantes y seguimos el procedimiento establecido por los Vedas, por los grandes preceptores espirituales y en este caso por la divinidad suprema, entonces vamos a ir transitándolo, ¿no? Poco a poco. Al principio es un gran desafío. Lo más difícil en el proceso de la perfección espiritual o de la iluminación espiritual es el inicio. Perdón, el inicio es muy sencillo. Porque uno adquiere como internamente, cuando somos sinceros, la superalma, que comentamos al principio, esa manifestación de Dios, la superalma, pues nos inspira, nos va motivando, va dándonos herramientas, ¿no? Para que caminemos, ¿no? Y el final también es maravilloso, es muy fácil, porque ya estamos prácticamente en los umbrales de la perfección. Pero la etapa intermedia, esa es la más problemática. Y ahí es donde muchos guerreros o peregrinos espirituales abandonan. O Matrix los pulveriza. ¿Recordáis Matrix, no? Cuando ella detectaba que querían evadirse, de inmediato desplegaba todos sus recursos para destruir, para que no pudiesen evadirse. Entonces, la práctica del servicio devocional, atención, implica declararle la guerra abierta a Matrix. ¿Estamos dispuestos a eso? Es una guerra. La evolución espiritual es un conflicto bélico permanente. Hasta que entremos en un estado ya de evolución espiritual en que ya somos impermeables, nos hemos blindado, ya estamos en nuestra cápsula espiritual que Matrix ya no puede acceder. Pero hasta entonces van a ser desafíos constantes. Maya, Matrix no va a permitir que ninguno de los internos se evada de la prisión. Pero somos muy afortunados porque tenemos un gran mecenas, un gran guerrero, un gran guardián que nos va a proteger y nos va a ayudar. Y Krishna lo explica en el capítulo 7, en el verso 14 del Gita. Devi Isha Gunamayi Mamamaya Duratyaya Maneva Ye Prapatyante Mayan Etan Tarantite. De Krishna,
Esta matrix, esta energía divina mía, es imposible de trascender. Nadie puede evadirse. Dice, pero, conjunción adversativa, pero si alguien busca mi asistencia, busca mi refugio, busca mis directrices, mi preceptura, dice, yo me voy a encargar personalmente de gestionar su liberación. Entonces, esto es un motivo de gran consuelo, porque el gran diseñador cósmico, que es el director general de Matrix, él es el único que nos puede liberar. Entonces, si nosotros buscamos su refugio, su mecenazgo, nos subordinamos y aceptamos sus directrices, tenemos garantizada la gran evasión final. De lo contrario, Krishna ratifica categóricamente que no es posible, porque él es el que tiene las llaves de la prisión, los códigos de Matrix para evadirse. ¿De acuerdo? ¿Alguna, alguna pregunta? Pero lo bueno es que no estáis solos tampoco. No estamos solos. Además de tener la ayuda del gran diseñador cósmico, el diseñador inteligente, tenemos la ayuda de los sabios, de los sadhus, de esos grandes preceptores espirituales y de aquellos otros guerreros que ya están más experimentados y que llevan ya mucho tiempo transitando por esta vereda. Y ellos nos van a ayudar en los momentos de adversidad, en los momentos de depresión, en los que sintamos fracaso, en los que estamos a punto de sucumbir. Si nosotros acudimos a ellos, ellos que son guerreros experimentados, con su conocimiento, con su experiencia, nos van a ayudar, nos van a alentar a seguir adelante. Y tenemos que utilizar esa herramienta. Sadhu, Sastra, Guru, Vakya, Chitete, Kor, Yakya. Explica, ¿no? Que si queremos tener éxito en esta senda, tenemos que utilizar estos tres recursos, estas tres herramientas. Los sabios, el conocimiento védico, los textos védicos y el preceptor espiritual. Y ellos, estos tres que forman una gran guarda muy poderosa, nos van a ayudar y van a tirar de nosotros cuando estemos frágiles, cuando nos sintamos vulnerables, impotentes, ellos están ahí para iluminarnos, ¿no? Por eso se explican los Vedas, ¿no? Om Gyana Timirandasya Gyanangyana Savakaya Chakshurumiditanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Ofrezco mis reverencias al preceptor espiritual que con la antorcha del conocimiento diluyó la ignorancia en la que estoy inmerso. Y también se explica, ¿no? Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvaevacha patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namaha. Mis referencias, mis elogios a todos esos Vaisnavas, servidores del Señor Supremo, que son como árboles de los deseos, porque pueden complacer los deseos de todos y ayudarnos a alcanzar la perfección espiritual. Entonces, no hay que desalentarse. Y muy importante, siempre buscar la asociación de estas tres herramientas. El maestro espiritual, los sabios y los servidores del Señor Supremo y las escrituras, ¿no? Los textos espirituales védicos. Bien, finalizamos hoy aquí esta clase. Si hay alguna pregunta, ahora es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Importante, en este proceso hay que ser muy, muy estrictos. Un mínimo de inatención, de despiste,
puede contribuir a una detención temporal de nuestra evolución. Cuando a veces vamos en la carretera de tráfico, de repente, ¿no? Detención en el kilómetro, desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 10. Pues esto igual puede haber una detención en nuestro progreso espiritual. Entonces, por eso hay que estar muy, muy alerta, ser muy estrictos y muy, muy sinceros. La sinceridad es muy importante. Puede que seamos ignorantes, puede que no tengamos ninguna capacidad intelectual, filosófica para comprender estos conceptos, pero si somos sinceros, Krishna, el Señor Supremo, lo sabe. Si somos íntegros, el Señor Krishna lo sabe, el Señor Supremo lo sabe, y nos va a ayudar, nos va a proteger ¿de quién? De los acosos implacables y furibundos de Matrix. ¿De acuerdo? Bien, pues si no hay más preguntas, finalizamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. La semana que viene tenéis otros 2 podcasts, reflexiones filosóficas, para alentaros, para que tengáis material para motivaros, inspiraros y seguir adelante. Y bueno, pues como aparece la manita, darnos ahí al YouTube, y personas de vuestro entorno que estén interesadas, pues invitarlos. ¿De acuerdo? No seamos egoístas, invitamos a todo el mundo. Si consideráis que esto es positivo, es constructivo para vosotros, invitar y compartir con los demás, ¿de acuerdo? Bien, pues el resto de día, que tengáis un buen día, reflexionar, y bueno, nos vemos en la próxima semana, ¿de acuerdo? Que sea muy productiva y constructiva para todos vosotros.